Muy bien, entonces, este año vamos a iniciar con el capítulo 6. El capítulo se llama Estructura electrónica de los átomos. Bueno, es el capítulo 6 del Brown. En este capítulo, bueno, se enfoca un poco en el desarrollo del modelo atómico actual, lo que nosotros vimos al inicio del año anterior, un poco más profundo, eso sí, como más técnico. Hay una parte, la primera parte del capítulo, donde se dedica al estudio de la radiación electromagnética y cómo es que esa radiación electromagnética influyó en el modelo atómico actual con orbitales y demás. Entonces, vamos a repasar un poco esta parte de la radiación electromagnética principalmente. Bueno, lo primero, la luz, si no lo sabían, que espero que sí, la luz es una onda, y la radiación electromagnética o lo que nosotros consideraríamos como luz no es solamente la luz visible, sino que hay un montón de radiación, un montón de luz no visible que también se considera como radiación electromagnética. Y acá algo importante es que toda la radiación electromagnética, independientemente del tipo que sea, ya sea luz visible o, por ejemplo, bueno, aquí les pongo algunos otros ejemplos de radiación electromagnética, como las ondas de radio, todo lo que nos permite ver televisión, lo que es, bueno, televisión abierta, los rayos X que se utilizan en medicina, eh, bueno, en las ondas de radio, por ejemplo, que se incluye también las telecomunicaciones, todas las señales o las bandas que permiten la comunicación por teléfono celular, 3G, 4G, 5G, todo eso es radiación electromagnética. Y todos los tipos de radiación tienen la misma velocidad, que se conoce como la velocidad de la luz en el vacío. Redondeado es 3.00 por 10 a la 8 metros por segundo. Es un valor que sí es exacto. Es como 2 millones, no mentira, 299 millones y no me acuerdo de los otros decimales, pero para simplificar, dejémoslo como 3.00 por 10 a la 8 metros por segundo. Entonces, siempre que ustedes tengan que utilizar la velocidad de la luz en el vacío, va a ser ese valor. Es una constante, no va a cambiar. Bueno, puede cambiar un poquito, por ejemplo, dependiendo del medio, pero en general la velocidad de la luz es constante. Va a ser un poquito menor, por ejemplo, la velocidad de la luz en el aire o la velocidad de la luz a través del agua, va a ser menor, pero no, independientemente de la radiación, siempre se va a mover a la misma velocidad y para establecer un estándar que no tenga que depender, por ejemplo, del medio, entonces se utiliza el estándar del vacío, que además es lo más abundante en el espacio, en el universo, y esa velocidad va a ser esta de 3.00 por 10 a la 8 metros por segundo. Que a esa velocidad o a esa constante se le conoce como C. Una C minúscula significa la velocidad de la luz en el vacío, o la velocidad de la radiación electromagnética en el vacío. Como la luz es ondas, entonces también hay ciertas características que debemos conocer acerca de las ondas. Por ejemplo, bueno, las ondas, nosotros sabemos lo que son. A estas partes superiores o cuando la onda llega a un máximo superior, a eso se le conoce como crestas. Y a las partes inferiores o al mínimo de donde llegan las ondas, esto
van a ser los valles. Nada más una cuestión técnica para que conozcan el nombre. Ahora, la distancia entre dos crestas o entre dos valles, esto es la longitud de onda. Y esto es un valor que sí es bastante importante. Ahora, para una radiación electromagnética, no importa cuál tipo sea, pero siempre que estemos hablando de la misma radiación electromagnética o del mismo tipo de luz, la longitud de onda es igual sin importar cuál sea los valles que nosotros utilicemos para medir o las crestas. Entonces, si yo mido entre la cresta 1 y la cresta 2, obtengo una longitud de onda. Y si mido entre la cresta 2 y la cresta 3, obtengo la misma longitud de onda. O si mido, por ejemplo, también entre el valle 1 y el valle 2, obtengo la misma longitud de onda. Es decir, es repetitiva. Y lo otro concepto importante es el de amplitud. Que amplitud es qué tanto se separan los valles y las crestas del punto medio de la onda. Entonces, por ejemplo, bueno, acá tenemos 3 ejemplos de radiación electromagnética. En el ejemplo A tenemos una longitud de onda muy grande. Que vamos a llamarle una longitud de onda 1. Y luego, en el ejemplo B, tenemos una longitud de onda 2. Y viendo la imagen, nosotros podemos deducir que la longitud de onda 1 es mayor que la longitud de onda 2. ¿Cierto? Hay más separación entre los valles o entre las crestas, entonces claramente tenemos una mayor longitud de onda, una mayor distancia de separación. Ahora, si nosotros vemos o comparamos la radiación del ejemplo B y la radiación del ejemplo C, aquí tenemos una longitud de onda 3 y nosotros aproximadamente podríamos ver que la longitud de onda 2 es igual a la longitud de onda 3. La separación entre los valles y las crestas es la misma. ¿Cuál es la diferencia entre B y C? La amplitud. Tenemos una amplitud A1 en el ejemplo B y una amplitud A2. Bueno, voy a cambiarle los nombres para que para que mantenga la concordancia. Entonces, la amplitud de 2 y la amplitud de 3. Y aquí sí es claro que la amplitud de la onda 2 del ejemplo B es mayor que la amplitud de la onda 3. Y a su vez, si lo comparamos con la amplitud de la onda 1, podemos ver que ambas amplitudes son iguales. Entonces, ¿de qué me sirve esto? Bueno, lo que me va a indicar qué tipo de radiación o a qué tipo de radiación nos estamos refiriendo son las longitudes de onda. Eso es lo que nos va a diferenciar entre una radiación y otra. Si nosotros queremos diferenciar entre luz visible, entre ondas de radio y rayos X, las diferencias entre una y otra van a estar en sus longitudes, entre la separación de los valles bueno, la separación de las crestas. La amplitud lo que nos dice es simplemente una intensidad de la señal. La amplitud no tiene nada que ver, no está relacionada con la longitud de onda, es una medida, digamos, completamente aparte. Simplemente nos indica cuál es la intensidad de la señal, como por ejemplo si nosotros hablamos así, como muy despacio, muy bajito, o si elevamos la voz y hablamos más alto, entonces damos más
intensidad, en este caso a una onda de sonido, la amplitud está relacionada con la intensidad de las ondas en la radiación electromagnética. Y otro concepto importante sobre radiación es la frecuencia. ¿Qué es lo que nos dice la frecuencia? La cantidad de valles que pasan por un punto específico en un segundo, o la cantidad de crestas que pasan por ese punto específico en un segundo. Recordemos que que la radiación se está moviendo y se está moviendo a una velocidad muy alta, a 3.00 por 10 a la 8 metros por segundo. Entonces, supongamos que la onda se mueve en esta dirección. Yo defino que este es el punto en el que yo voy a medir y empiezo a contar. Cuento un segundo. En ese segundo, supongamos que pasan acá esta onda, entonces lo que pasa son 2 ciclos completos o 2 crestas completas. Entonces, esta onda tiene una cierta frecuencia, una frecuencia de 2 crestas por cada segundo. Si yo comparo con esta otra onda, cuento también un segundo y empiezo a contar. Ahora, recordemos que la velocidad de las ondas es la misma, es de 3.0 por 10 a la 8 metros por segundo. Pero como esta longitud de onda es más pequeña, quiere decir que en una misma distancia tengo más valles o más crestas. Y como la velocidad es la misma, en un segundo pasa la misma distancia de la radiación, la misma distancia de la onda, y por lo tanto pasan más cantidad de crestas. Entonces, si en esta onda con una longitud de onda mayor pasaron 2 crestas por ese punto en el que yo mido, y con esta onda por el mismo punto en el mismo tiempo pasaron más bien 4 crestas, entonces vamos a tener una frecuencia que es mayor en la segunda onda. Entonces, para resumir, bueno, velocidad de la luz siempre es constante, 3.0 por 10 a la 8 metros por segundo. La longitud de onda es la separación entre crestas o la separación entre valles, la distancia. Frecuencia es la cantidad de crestas o de valles, cualquiera de los dos, que pasan por un punto específico en un segundo. Ahora, si ustedes ven de este ejemplo, si la longitud de onda es más grande, quiere decir que hay mayor separación entre las crestas. Y eso significa que la frecuencia va a ser menor. Y por el contrario, si la longitud de onda es más pequeñita, hay menos separación entre las crestas, entonces en un mismo espacio, en la misma distancia, va a haber más crestas pasando por el mismo punto, entonces la frecuencia tiene que ser mayor. Y esa es una relación bastante importante que ahorita vamos a pasar para la ecuación que los relaciona. Ok, bueno. La longitud de onda, bueno, ya se los puse un montón de veces, pero se representa con la letra griega lambda. Las unidades para la longitud de onda es una distancia, entonces vamos a utilizar metros. Y la frecuencia se parece a una V, pero no es una V, es la letra griega nu, que es más como una V torcida. Y las unidades de la frecuencia es segundos a la -1, porque es la cantidad de crestas
que pasan por cada segundo. Entonces el segundo queda dividiendo. O otras unidades que se utilizan mucho para frecuencia y que probablemente algunos lo han visto, por ejemplo, en aparatos electrónicos que tienen una frecuencia de tanto, son los hertz. O por ejemplo, las bandas de celulares que se representan mediante frecuencia, megahertz o kilohertz, gigahertz. Un hertz es lo mismo que un segundo a la -1, entonces ahí no hay mucha complicación. Es como otra forma de llamarlo simplemente. Y una ecuación, la ecuación que relaciona la longitud de onda y la frecuencia, es una ecuación bastante sencilla, que por supuesto tienen que aprenderse, que nos dice que la velocidad de la luz, que recordemos es una constante y está en metros por segundo, es igual a la longitud de onda, que está en metros, multiplicado por la frecuencia, que recordemos está en segundos a la -1. Por aquello, para ir repasando un poquito el inicio de décimo, las unidades siempre tienen que coincidir. Y acá otra vez les pongo lo mismo, lo que les dije antes. Como la velocidad de la luz es constante, si la longitud de onda aumenta o es mayor, para mantener la igualdad, entonces la frecuencia tiene que disminuir, tiene que ser menor. Y el caso contrario, si la longitud de onda es menor, para mantener esta igualdad, porque C es una constante, entonces la frecuencia tiene que ser mayor. Ahora, este es todo el espectro electromagnético que, bueno, pues, que se conoce o con el que podemos trabajar. Entonces, bueno, acá tenemos dos unidades o dos datos. El mismo espectro electromagnético lo tenemos con la longitud de onda, con el lambda, y lo tenemos en la escala de arriba más bien con la frecuencia. Entonces acá podemos ver otra vez la relación. Aumentamos la longitud de onda, ¿y qué pasa con la frecuencia? La frecuencia disminuye. Si nosotros nos vamos hacia la derecha, aumenta la longitud de onda y la frecuencia se hace cada vez más pequeña. Y si lo hacemos al revés, si disminuimos la longitud de onda, crestas cada vez más juntas, una separación menor, vemos que la frecuencia más bien va aumentando. Y entonces acá nosotros podemos tener la radiación electromagnética con las longitudes de onda más grandes, que son las ondas de radio, que acá vamos a encontrar, bueno, todas las frecuencias televisivas, vamos a encontrar, por supuesto, las frecuencias ya como tales de radio, de AM y FM, acá las vemos representadas, pero en general las ondas de radio, las ondas de radio abarcan todo esto que son las ondas de radio, las ondas de las frecuencias de televisión, las frecuencias de comunicación, por ejemplo, de intercomunicadores, de estos que usan los taxistas, por ejemplo, las ondas o los espacios de frecuencia que utilizan las señales la señal de celular. Se ubica todo en esta zona de las ondas de radio. Si no me equivoco, creo que ¿Qué significa IR? IR es infrarrojo. Ya llegamos ahí. Si no me equivoco, el 5G ya se ubica un poquito por aquí, como en la frontera de las microondas. Pero bueno, creo que todavía no tenemos 5G acá, entonces por ahora no nos interesa mucho. Las microondas, ¿a qué les suena? ¿Dónde creen ustedes que se utilicen las microondas?
¿Dónde creen? En los En microondas. los microondas, para calentar la comida. Exactamente. En los hornos de microondas se utilizan, oh, sorpresa, microondas. Son, bueno, es una radiación un poquito más, con mayor frecuencia, que ya nos permite, por ejemplo, calentar alimentos. Luego tenemos las ondas IR o infrarrojo, que supongo que en algún momento han escuchado, por ejemplo, algo relacionado con infrarrojo. Por ejemplo, las cámaras que se utilizan para detectar calor utilizan la señal o miden radiación electromagnética en el rango del infrarrojo. Las cámaras térmicas, me refiero. Luego tenemos aquí un espacio muy pequeñito que aquí se ve, bueno, bastante grande, pero en realidad es una franja mínima muy pequeñita que, como ustedes verán, va de los 400 nanómetros en longitud de onda hasta los 700 nanómetros. Es una parte infinitesimal de todo lo que es el espectro electromagnético. Y solamente este pedacito de acá es lo que nosotros podemos ver. Esto es el espectro visible. Todo lo que entra o todo lo que nosotros podemos detectar con nuestros ojos se encuentra en este espacio. De aquí, bueno, tal vez lo más importante es que ustedes recuerden cuál es este rango de 400 a 700 nanómetros. Ve que aquí acá ya no está en metros, sino en nanómetros. Esto es el espectro visible. ¿Sí, Rubén? Dígame, Rubén, levantó la mano. Rubén. Perdón, profe, se me traba el internet. El espectro visible es como decir la televisión, por ejemplo, ¿no? Todos los colores que pueden captar el ojo humano. Todo lo que Ok. nosotros podemos ver es luz que está en este rango de visión. Vamos a ver. No sé si ustedes han alguna vez visto, por ejemplo, lámparas ultravioletas. Por ejemplo, que algún video en internet, por ejemplo, donde van a buscar alacranes en la noche y los alumbran con una lámpara ultravioleta, que la lámpara ultravioleta se ve en realidad como una luz azul. ¿Por qué es eso? Porque la lámpara ultravioleta utiliza radiación ultravioleta. Pero ¿dónde está la radiación ultravioleta? Acá puramente, cerca del extremo inferior del rango visible. Entonces, esa lámpara ultravioleta está usando todo este rango del ultravioleta y puede ser que un poquitico del azul. Entonces, lo que nosotros logramos ver de la lámpara es solamente esta esquinita que tiene un color un poquito azul. Pero la lámpara en realidad tiene toda una, o emite radiación electromagnética en un rango que nosotros no podemos ver. Bueno, con esto, con la radiación visible, eso depende también, por supuesto, de qué es, de las células que nosotros tenemos especializadas para detectar el color. Esto se lo pueden preguntar a Arturo, que él supongo que se los explicará un poco mejor, pero en nuestros ojos tenemos tres tipos de células que se encargan de detectar el color y cada célula detecta un color diferente. Entonces, por esas tres células es que nosotros podemos ver en este rango de color. Si no me equivoco, los perros tienen solamente dos tipos de células. Entonces,
No recuerdo cuál es el color que no ven los perros, creo que es el rojo. Entonces, por ejemplo, los perros, el rango visible para los perros, estoy suponiendo, digamos que se queda como por acá. Y todo esto, ellos no lo pueden ver. También hay un animal marítimo, la gamba arcoíris o la gamba unicornio, no recuerdo, tiene un nombre, algo así, que son animales muy coloridos y ellos no tienen 3 células de detección de color, tienen 15. Entonces, probablemente, no estoy seguro, pero creo que ese tipo de animales tiene la posibilidad de expandir el rango de color mucho más allá de nuestro espectro visible. Entonces ven colores literalmente que nosotros no podemos ver. Creo que, por ejemplo, algunos insectos, bueno, como las abejas que se dedican a, bueno, algunos insectos polinizadores también pueden detectar un poco más de radiación en esta zona del infrarrojo. Entonces, esto es algo meramente biológico. Nosotros como humanos simplemente podemos detectar este rango. Otros animales con otro tipo de células, ellos ven otros colores que nosotros no vemos, o puede ser que no vean algunos colores que nosotros sí podemos ver. Ok, algo más del espectro visible. Bueno, que sepan también que la menor longitud de onda, a los 400 nanómetros, es donde vamos a tener los colores azules, morados, y a la mayor longitud de onda, cerca de los 700 nanómetros, entonces vamos a tener los colores rojos. Algo que también nos ayuda a recordar es que, por ejemplo, acá, entonces vamos a tener pegado, bueno, más bien superior a los 700 nanómetros, vamos a tener la radiación infrarroja, y pegado a los 400 nanómetros, cerca del color azul, vamos a tener la radiación ultravioleta, o pegado al color morado, al color violeta. Entonces eso siempre nos ayuda un poco a recordarnos del orden. Menor longitud de onda que la luz visible, entonces tenemos el ultravioleta, como ya hemos estado hablando un poco del ultravioleta. Una radiación muy peligrosa. Hemos escuchado que siempre nos advierten, por ejemplo, de salir al sol con bloqueador solar. ¿Qué hace el bloqueador solar? Repeler o bloquear los rayos ultravioleta que vienen del sol, que son rayos que son dañinos para nuestra piel. Entonces, es una radiación que tenemos que evitar. Luego, menor longitud de onda y más frecuencia, encontramos los rayos X, los que se utilizan para hacer placas cuando hay una presunta fractura. Supongo que ustedes han visto, bueno, o si en algún momento les ha tocado hacerse una placa de rayos X, que normalmente se le pone algún tipo de protección en el cuerpo para que los rayos X solamente atraviesen el cuerpo en la zona donde se quiere obtener la placa, y el operario o el técnico que esté tomando los rayos X lo deja uno en el cuarto al frente de la máquina y él sale del cuarto y se va. ¿Por qué? Porque los rayos X son aún más peligrosos que los rayos ultravioleta. Hacerse una placa de vez en cuando no supone mayor riesgo, pero por ejemplo, los técnicos que tienen que estar haciendo placas todo el día, todos los días, si ellos se quedaran en esa zona expuestos a los rayos X, pues ahí sí podrían ver efectos adversos más significativos. Entonces, por eso es que
ellos siempre, por ejemplo, salen de la habitación y lo hacen por un controlcito remoto. Es una radiación aún más peligrosa, como ya les dije, que la radiación ultravioleta. Entonces, hay que evitarla en la medida de lo posible. No es que les vaya a pasar nada si se hacen una placa, pero como les dije, si es ya una exposición muy prolongada y constante, ahí sí podemos ver efectos muy adversos. Y finalmente tenemos los rayos gamma, que es otra letra griega, que esto son rayos, es radiación electromagnética de muy alta energía, que como recordarán, se obtiene en procesos radiactivos. Los rayos gamma se producen por descomposición de núcleos que emiten radiación alfa, beta y siempre va acompañado de radiación gamma. Entonces, esta es la radiación más peligrosa de todas y que sí o sí tenemos que evitarla. Como recordarán, cuando vimos radiación, la radiación gamma era la radiación más dañina de todas. Es radiación electromagnética, no son partículas, sino que es simplemente pura energía y es la radiación electromagnética que tiene la menor longitud de onda, la menor frecuencia y, como ya veremos, la energía más alta. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Muy bien. Entonces, seguimos. Hey. Ok, algo le pasó a los controles. Ok. Acá tenemos una pequeña animación de la herencia o la relación que hay entre una longitud de onda y la frecuencia. Si ustedes ven, bueno, por ejemplo, sigamos esta cresta. Ok, seguimos esta. Vean, ambas radiaciones, la de arriba y la de abajo, se mueven a la misma velocidad. La velocidad de la radiación es constante, no cambia, siempre es la misma. ¿Cuál es la diferencia entre la onda de arriba y la onda de abajo? La longitud de onda. Entonces, bueno, aquí lo representan con números. En el mismo tiempo de la radiación superior, que tiene una longitud de onda más pequeña, en el mismo punto podemos contar que pasan 8 crestas. Con la radiación, con la onda de abajo, que tenemos una longitud de onda más grande, más amplia, vemos que en ese mismo lapso de tiempo solamente pasan 2 crestas. Entonces, otra vez, menor longitud de onda, mayor frecuencia. Mayor longitud de onda, una menor frecuencia. Simplemente para que lo vieran de una forma un poco más gráfica. Ok, entonces, un ejercicio para aplicar esta ecuación que vimos. Lo vamos a resolver rápidamente. Tenemos una luz amarilla emitida por una lámpara de vapor de sodio y esta luz tiene una longitud de onda de 589 nanómetros. Entonces nos preguntan, ¿cuál es la frecuencia de esta radiación? Y una pista o recordatorio que hay que tener en cuenta, las unidades. Entonces, recordar que la velocidad de la luz, C, está en unidades de metros por segundo. Las unidades que a nosotros nos están dando son de nanómetros. Entonces, toda la parte de conversiones que vimos al inicio del año anterior, vamos a tener que aplicarla acá. Entonces, la fórmula, ¿cuál era la fórmula? Velocidad de la luz es igual a longitud de onda por frecuencia.
Tenemos la velocidad de la luz, que es una constante. Tenemos la longitud de onda, entonces despejamos la frecuencia. Frecuencia es igual a la velocidad de la luz entre la longitud de onda. Y simplemente sustituimos. Bueno, primero necesitamos la longitud de onda en las unidades correctas. Tenemos que la longitud de onda es de 589 nanómetros. Y necesitamos convertir esto a metros. Entonces, ¿cuál es la relación que nosotros tenemos que utilizar? ¿Cuántos metros equivalen a un nanómetro o cuántos nanómetros equivalen a un metro? Ajá, no escuché bien. A ver, me dijeron que habían repasado, entonces a ver si es cierto. Es 10 a la menos 9. Digamos, Ah, un muy bien. metro por 10 a la menos 9. 10 a la menos 9 metros es igual a un nanómetro. Muy bien. Entonces hacemos esta conversión. Bueno, no necesitamos hacer mucho. Bueno, podríamos dejarlo como 589 por 10 a la menos 9 metros. Acá se cancelaron. O lo expresamos en notación científica como 5.89 por 10 a la menos 7 metros. Entonces, ahora sí, simplemente sustituimos. ¿Cuál era la velocidad de la luz? Creo que se lo dije como 20 veces. Fue 3, 3 por 10 a la 8. 8. 8. Ajá, muy bien. 3 por 10 a la 8 metros por segundo dividido entre 5.89 por 10 a la menos 7 metros. Y entonces, ¿cuál es la frecuencia de esa radiación? A ver, no me diga que no tienen calculadora en química. Me está dando que es 5,09. 5,09. Ajá. Por 10 a la 14. Por 10 a la 14. Muy bien. ¿Y en qué unidades? Metros por segundo, ¿no? Segundo a la menos 1. Segundos a la menos 1 Hertz. Ajá, segundos a la menos 1, porque acá vean que se cancelan los metros. Se cancelan los metros y nos queda 1 entre segundo o lo que es igual, segundos a la menos 1, que recordemos, esta es la unidad para frecuencia. O podríamos ponerlo también como 5.09 por 10 a la 14 hercios, que las unidades recordemos que es equivalente. Muy bien. Clarísimo todo, ¿verdad? Fácil. Sí, profe. Yo sí. Ok, entonces, bueno, acá tenemos la respuesta correcta, como podemos ver a partir del cálculo que hicimos. Muy bien. Ahora, cuando vimos el desarrollo del modelo atómico, vimos a Planck. Que recordemos que Planck lo que hizo, o uno de sus aportes, de sus tantos aportes, es que descubrió que la radiación electromagnética estaba cuantizada. ¿Qué quiere decir esto? Que la radiación electromagnética, la luz, no es simplemente una onda, o podríamos decirlo, no es como que nosotros tenemos un hilo continuo de energía, sino que en realidad, y bueno, esta es una forma en la que yo lo veo,
no es una onda, sino que en realidad son muchos paquetitos pequeños de energía. Esos paquetitos pequeños de energía es lo que se conoce como cuantos, o lo que Planck llamó cuantos de energía, que es la cantidad de energía mínima a la que se puede dividir una onda. Luego, a esos cuantos de energía se les cambió el nombre y se les llamó fotones. Bueno, un fotón es un cuanto de energía también. Entonces son como sinónimos. Ahora, los cuantos o los fotones pueden tener diferente cantidad de energía. Por ejemplo, si nosotros vemos los elementos, los átomos, ustedes saben, por ejemplo, el hidrógeno tiene una masa de 1, el carbono tiene una masa de 2, a ver, ¿cuál otro me sé? El litio tiene una masa de 6 o de 7, bueno, no me acuerdo, por ahí anda. Cada uno de los elementos o cada uno de los átomos tiene una masa distinta. Los átomos son las partículas más pequeñas que componen la materia, pero cada átomo tiene una masa distinta. Los cuantos son, aquí entre comillas, haciendo la salvedad, son las partículas o la división menor en la que podemos dividir, valga la redundancia, la radiación electromagnética, es la unidad menor, pero también cada cuanto o cada fotón puede tener una energía distinta. Y esa energía depende de la frecuencia que tenga esa radiación electromagnética. Entonces, del espectro electromagnético, nosotros vimos que, por ejemplo, el color azul tenía una longitud de onda más o menos de unos 450 nanómetros. Y el color rojo tenía una longitud de onda de 700 nanómetros. Por la ecuación de la radiación, de la velocidad de la luz en el vacío, C igual a lambda por nu, nosotros podemos calcular la frecuencia para el color azul y para el color rojo. Pero sin hacer el cálculo, ¿cuál de estas dos longitudes de onda tendrá una frecuencia más alta? El de 450 nanómetros. El de 450 nanómetros, muy bien. Longitud de onda menor, mayor frecuencia. Entonces, ahora sí, lo importante. Según esta ecuación de la energía, que fue una ecuación planteada por Planck, donde, bueno, E por supuesto es la energía que tiene ese cuanto o ese fotón, H es la constante de Planck y nu, por supuesto, es la frecuencia. ¿Cuál radiación, el color azul o el color rojo, tiene mayor energía? Yo creo que El de sería 450. Ajá. Vean que la energía se relaciona directamente con la frecuencia. Si la frecuencia es más alta, la energía es más alta. Y si la frecuencia es más baja, bueno, pues la energía también tiene que ser menor. Entonces, a mayor frecuencia, mayor energía tiene una radiación electromagnética. Ya para aplicar la ecuación, bueno, nada más recordar o más bien aprenderse la constante de Planck, que se representa con una H y es igual a 6.626 por 10 a la menos 34 joules por segundo. Recordemos que la energía se expresa en joules y la frecuencia en
segundos a la -1. Entonces, la constante tiene que tener unidades de joules por segundo para que sea coincidente con esta ecuación. Ok. Ahora, antes de pasar a un ejercicio, voy a devolverme un momento al espectro electromagnético. Tengan esta ecuación presente. Bueno, por supuesto, se la tienen que aprender. Volvamos acá. Vean que acá en la escala superior tenemos la frecuencia. Entonces, de la ecuación de Planck, recordemos, energía es igual a la constante por la frecuencia. Las ondas de radio con la frecuencia más baja son las ondas menos energéticas. Microondas, tenemos una frecuencia un poquito mayor. Eso quiere decir que la energía que hay en esas ondas es un poquito más alta. Las ondas del infrarrojo ya tienen una energía superior a las microondas. El visible tiene una energía mayor al infrarrojo. El UV, ¿por qué los rayos ultravioletas son tan peligrosos? Porque ya tienen una energía superior. Y esta energía normalmente es suficiente para, por ejemplo, provocar daños en células. Puede generar rompimientos de enlaces en las células, de proteínas, por ejemplo. Entonces, ese rompimiento de enlaces, pues es lo que a la postre genera daños en la piel, que pueden traducirse primero, por ejemplo, como lunares. También cuando una persona se expone al sol y se quema, por ejemplo, que queda de color rojo y que después se le cae la piel, eso es piel muerta, provocada por la energía de los rayos ultravioleta. Todo lo que les conté del peligro de los rayos X, bueno, es que los rayos X tienen una energía todavía superior a los rayos ultravioleta. Entonces, si tienen mayor energía y el ultravioleta ya es peligroso por sí solo, bueno, pues los rayos X también van a ser más peligrosos. Y los rayos gamma, pues ya vemos que es la frecuencia más alta de todas. Entonces, van a tener, por supuesto, la mayor cantidad de energía por fotón y, por supuesto, la mayor peligrosidad. Los rayos gamma ya son incluso capaces de dañar las células a nivel del ADN. Puede penetrar toda la célula, todo el camino de la célula, puede penetrar al núcleo y ese rompimiento de enlaces ya no lo genera en las proteínas de la célula, por ejemplo, sino que lo genera directamente en el ADN. Y por eso, pues, es tan peligroso. Entonces, bueno, acá del espectro electromagnético, no tienen que aprenderse específicamente todos estos valores, pero sí que tengan por lo menos la noción de dónde están ubicados cada uno de las zonas del espectro. Ondas de radio, mayor longitud de onda, menor frecuencia, le siguen las microondas, le sigue el infrarrojo, le sigue el espectro visible. El espectro visible se aprenden, eso sí, el rango en el que en el que está el espectro visible. Luego siguen los ultravioleta, rayos X y rayos gamma. Eso es lo principal que tienen que saberse de acá. Muy bien, entonces ya vimos la ecuación para calcular la energía de los fotones. El efecto fotoeléctrico de Albert Einstein, que también lo vimos. Bueno, vimos lo que era el concepto del efecto fotoeléctrico. Vimos que el efecto fotoeléctrico era cuando se irradiaba con luz de suficiente energía, con radiación electromagnética de suficiente energía sobre un metal, ese metal puede desprender
los electrones. Eso solamente ocurre si la radiación electromagnética o si los fotones que están llegando a ese metal tienen la energía suficiente para que el electrón pueda salir desprendido del núcleo de ese metal. Y acá algo importante es que nosotros, por decirlo así, no podemos sumar varios fotones en un solo electrón, sino que cada fotón, por decirlo de alguna forma, cada fotón llega a un único electrón. Y si ese fotón no tiene la energía suficiente para que el electrón pueda salir, pues no es que nosotros podemos utilizar dos fotones para alcanzar la energía suficiente, la barrera que me retiene el electrón, sino que tiene que ser toda la energía que necesito tiene que provenir de un solo fotón. Ahora, esa energía, bueno, acá está un poco mejor representado. Incidir radiación sobre un metal, los electrones absorben esa radiación y se desprenden. Ese es el efecto fotoeléctrico. Esos electrones, como ustedes recordarán, de física principalmente, esos electrones son una corriente eléctrica. La corriente eléctrica es movimiento de electrones, entonces nosotros podemos utilizar este fenómeno para producir electricidad. Ahora, esa energía que yo necesito para quitarle un electrón a un átomo, recordemos que también se conoce como energía de ionización. Nada más recordemos que esta energía de ionización es para un átomo en fase gas. Pero podemos utilizarlo por lo menos como una aproximación. Entonces recordemos las energías de ionización. Por ejemplo, el litio, que tiene solamente un electrón en su capa de valencia, entonces tiene una primera energía de ionización muy baja y luego hace un salto hasta la segunda energía de ionización. El berilio tiene dos electrones en su capa de valencia, tiene dos energías de ionización relativamente bajas. La segunda, por supuesto, mayor que la primera, y luego hace un salto enorme cuando queremos arrancar un tercer electrón, que es un electrón que forma parte de la capa interna. Y así sucesivamente. Bueno, por ejemplo, vamos a ver, el nitrógeno, que tiene 5 electrones en su capa de valencia, entonces vamos a tener 5 energías de ionización relativamente bajas, cada una aumentando respecto a la anterior, pero ya en la sexta el electrón, que es de la capa interna, entonces ya tiene un salto muy grande. Pero bueno, normalmente con el efecto fotoeléctrico nos vamos a enfocar solamente en las primeras energías de ionización. Entonces, bueno, vamos a hacer estos ejercicios. El primero, calcule la energía de un fotón. Vean que ahora es calcular la energía del fotón si nos dan la longitud de onda y la energía de un mol de fotones. Entonces, bueno, recordemos que la energía de la radiación la podemos calcular con la ecuación de Planck. La energía es igual a la constante de Planck por la frecuencia, pero no tenemos frecuencia, tenemos longitud de onda, entonces tenemos que utilizar la ecuación de la luz, que nos dice que la velocidad de la luz es igual a la longitud de onda por la frecuencia. Bueno, esto lo hicimos en el ejercicio anterior, o podríamos, por ejemplo, despejar la frecuencia de acá y sustituirlo
en la ecuación de la energía. Entonces la energía es igual a la constante de Planck por la longitud de onda entre la velocidad de la luz. Y entonces acá sustituimos la constante de Planck, 6.626 por 10 a la menos 34 joules por segundo por la longitud de onda, que ya lo habíamos calculado en metros. Vemos que acá está en nanómetros, tenemos que hacer la conversión. 5.89 por 10 a la menos 7 metros entre la velocidad de la luz en el vacío. 3.00 por 10 a la 8 metros por segundo. Y esto nos da, a ver si me ayudan. A mí me dio 3,37 por 10 a la menos 19. 3,37 por 10 a la menos 19, ¿qué? Joules. Joules, muy bien. Entonces, esta es la energía para un fotón. ¿Cómo podemos calcular la energía de un mol de fotones? A ver. ¿No se les ocurre? A ver, ¿cuál era la relación de los moles? ¿Cómo podemos convertir moles a cantidad de unidades o cantidad de partículas de alguna sustancia? Creo que era con la masa molar. ¿Cuál es la masa molar de un fotón? Ahí sí no sé. Ah, es que no es la masa molar porque los fotones no tienen masa. Recuerden que los fotones son energía. No son Con el número de partículas. Avogadro, profe. Exactamente, con el número de Avogadro. ¿Qué me decía el número de Avogadro? El número de Avogadro son, perdón, Era la masa de un átomo, creo que era, ¿verdad? no, el número de Avogadro son la cantidad de Por partículas ahí. que hay en un mol de cualquier sustancia. Entonces recordemos que partículas nosotros podíamos sustituirlo, por ejemplo, por átomos, por moléculas, por iones. Por ejemplo, podríamos sustituirlo por bolinchas, que en el libro hay un ejemplo muy interesante que dice que si en el mundo hubieran un mol de bolinchas o de canicas, como quieran llamarles, toda la superficie del planeta Tierra estaría cubierta por bolinchas con una altura, ahora no recuerdo bien, era 5, pero no me acuerdo si 5 metros o 5 kilómetros. Cualquiera de las dos es un número bastante impresionante. Entonces, si nosotros lo que nos dicen es un mol de fotones, pues simplemente agregamos a la lista fotones. Mol es un mol de cualquier cosa. Entonces, nosotros podemos utilizar un mol de fotones. ¿Qué hacemos? Bueno, este valor es para un fotón. Entonces,
¿Cómo podemos calcular la energía para un mol de esos fotones? Bueno, lo multiplicamos simplemente por el número de Avogadro. ¿Cuál era el número de Avogadro? 6,022 por 10 a la 23. 6.022 por 10 a la 23 fotones por cada. Entonces, vean que de hecho acá, esta fue la energía que yo obtuve para un fotón. O sea, son 3.37 por 10 a la menos 19 joules por cada fotón. Cancelo los fotones y me queda la energía en joules por cada mol. ¿Y cuánto es esa energía? Profe, ¿de dónde obtuvo el 6.626 por 10? Ajá, esta es la constante de Planck. Recuerden que es una Ok. constante. A mí me dio 202. Bueno, no sé cómo decir el número. Pero me dio 202941,4. Ok. ¿Me lo puede repetir, por favor? Creo que es 202.941,4. Sí, es eso. Ok, entonces en notación científica. $202,000, entonces sería esto por 10 a la 4. ¿Cierto? Ahora, no sé, pero me parece que acá tenemos un error en ese resultado. ¿En qué parte, profe? Es que se quedó como pegado. El cálculo anterior, en el cálculo de la energía para un fotón. Creo que daba 1,3 por 10 a la menos 48. Ok. Interesante. La respuesta que tenía aquí sí estaba correcta. Ok, hay algo que no me está calzando. Ok, vamos a ver un segundo para revisar. Bueno, al parecer este último era por 10 a la 5. Hice mal el cálculo en el aire. Eso serían... Sí, 202,000. Creo que redondeado, entonces da 203,000. Y, ok, vamos a ver. Ah, claro, claro. Ya vi el error. Y me disculpo porque fue mi culpa. ¿Ustedes lo vieron también?
Si me ve Andrés, el profe de mate me mata. Esto está mal despejado, chicos. La frecuencia es velocidad de la luz entre longitud de onda. Entonces, estos valores están al revés. Este resultado sí está bien, pero la ecuación es la que está mal. Ya decía yo que algo no me estaba calzando. Ok, bueno. Lo siento por eso. Por cierto, ese es un error bastante común, tan común que hasta el profesor lo cometió, entonces tengan cuidado. Bueno, ya vieron al profesor, que el profesor cometió ese error, entonces les queda a ustedes de experiencia para que nunca lo hagan, nunca. Muy Vamos a bien. intentar no hacerlo, profe. No es que intentar, es que no lo hagan. Sí, fue por, no sé, es por no fijarse bien a la hora de despejar la ecuación. Ven que ustedes simplemente tienen que recordarse la ecuación, la ecuación de la energía y la ecuación de la velocidad de la luz en el vacío. Son solamente esas dos. Despejando de estas dos, entonces es que ustedes pueden ya, por ejemplo, resolver ejercicios de este tipo. Pero, por ejemplo, no traten de aprenderse que la energía es igual a la constante de Planck por la velocidad de la luz entre la longitud de onda. Esta no es necesaria porque es una ecuación derivada. Entonces, mejor que se aprendan solamente las dos ecuaciones fundamentales. Y que, por supuesto, pues, que despejen bien y no hagan las del profesor. Bueno, entonces, ahí estaba ese ejercicio. Vamos con este otro. El cuadro anterior de energías de ionización. Ahora lo vamos a ver. ¿Cuál es la frecuencia mínima de la radiación que debe incidir sobre el sodio para que se produzca el efecto fotoeléctrico? ¿Y cuál es la longitud de onda que corresponde a esa radiación y también nona, o a qué tipo de radiación corresponde? Entonces, tenemos átomos de sodio, necesitamos producir efecto fotoeléctrico y calcular entonces la energía y la frecuencia de esa radiación. Entonces nos vamos para el cuadro, nos recordamos o nos fijamos en el valor para el sodio, es 496, pero veamos algo, esto es kilojoules por mol. Entonces eso tenemos que convertirlo. Apréndanse en ese dato, 496 kilojoules por mol. Entonces, vamos a ver. La energía de ionización para el sodio es 496 kilojoules por mol. Recordemos que el efecto fotoeléctrico es la energía que necesito tener en un protón para, perdón, la energía que necesito tener en un fotón para quitar un electrón. Entonces, estos moles yo necesito pasarlos a solamente un átomo de sodio. ¿Cómo lo hago? Con el número de Avogadro. Con el número de Avogadro. Recordemos que el número de Avogadro es cantidad de partículas por mol. Entonces, yo quiero cancelar el mol.
En esta energía está dividiendo, entonces yo lo multiplico y digo que un mol tiene el número de Avogadro 6.022 por 10 a la 23 átomos. Entonces, de acá obtengo 496 kilojoules dividido entre el número de Avogadro. Esto me da 8.236 por 10 a la menos 22 kilojoules por átomo. O lo puedo pasar por ejemplo, a joules, que es la unidad de SI. 8,236 por 10 a la menos 19 joules por cada átomo. Bueno, ya sabemos que lo tenemos por cada átomo, entonces es la energía que yo necesito recibir en cada átomo para que un electrón se desprenda. Entonces, esta va a ser la energía de la radiación. ¿Cómo podemos convertir la energía de la radiación en frecuencia? Solo combinamos las dos ecuaciones que habíamos visto antes. Ajá, ¿y cuáles eran esas ecuaciones? La de la energía es igual a la constante OH por la frecuencia y la otra de la velocidad de la luz, que era amplitud por frecuencia. Ajá. No, longitud de onda por frecuencia. No amplitud, longitud de onda. Muy bien. Entonces tenemos la energía. Tenemos la constante de Planck, que es una constante, entonces siempre la vamos a tener y podemos despejar la frecuencia. Muy bien. Entonces despejamos la frecuencia y lo despejamos bien. Frecuencia es energía entre constante de Planck. O sea que la frecuencia, la radiación que necesito aplicar sobre el sodio para que se produzca el efecto fotoeléctrico en el sodio es 8.236 por 10 a la menos 19 joules entre la constante de Planck, que es 6,626 por 10 a la menos 34. ajá, joules por segundo. Muy bien. Entonces acá se cancelan los joules y esto nos da 1.243 por 10 a la 15 y veamos las unidades a partir del cálculo es 1 entre segundo o segundo a la menos 1, que son las unidades para frecuencia. Entonces recordemos revisar esa parte siempre. Chicos, algo importante, como ustedes verán y recordarán que yo les dije en su momento, con cifras significativas, nosotros tenemos 3 cifras significativas. El resultado yo acá lo puse con 4 cifras significativas. Ahora también lo puse con 4 cifras significativas. ¿Por qué? Porque no quiero tener errores a la hora de realizar los cálculos siguientes. Bueno, por ejemplo, necesito calcular ahora la longitud de onda. Entonces, si yo redondeo esta frecuencia a la hora de calcular la longitud de onda, pues entonces voy a tener un error asociado a ese redondeo. Entonces, mejor lo dejo con 1 o 2 cifras significativas adicionales mientras hago el cálculo y el resultado sí lo pongo al final con
las cifras significativas que corresponden. Entonces, ahora tenemos la frecuencia. Podemos calcular la longitud de onda despejando de la ecuación. Entonces, 3.0 por 10 a la 8 metros sobre segundo, lo divido entre 1.243 por 10 a la 15 segundos a la menos 1, y esto nos da 3 exponencial a la 8 dividido entre la frecuencia y esto nos da 2.41 4 por 10 a la, vamos a ver, 2, 4, 6 por 10 a la menos 7 metros. Veamos que acá tenemos segundos dividiendo y segundos a la menos 1, entonces esto se cancela. Ahora sí, cuando yo quiero expresar los resultados con las cifras significativas correctas, entonces yo digo 8.24 por 10 a la menos 19 joules, que esta era la... No, mentira, no me preguntan por la energía, entonces este no tengo que expresarlo. Lo que me preguntan es la frecuencia, que sería 1.24 por 10 a la 15 segundos a la menos 1, y la longitud de onda, que sería 2.41 por 10 a la menos 7 metros. Ahora, la última pregunta, ¿qué tipo de radiación corresponde? ¿Cómo podemos saber eso? Usamos el cuadrito que habíamos visto antes. Usamos el cuadrito que habíamos visto antes. Vamos a ver. Este no, porque este es de energías de ionización. Lo que me preguntan... El espectro fotoeléctrico. El espectro electromagnético. Yo sé, las palabras se confunden. Entonces, Sí. por ahora se los valgo. Ok, entonces, ¿dónde está esa radiación? Recordemos, es 2.41, aquí está abajo. 2.41 por 10 a la menos 7 metros. ¿Dónde se ubica? No, como está entre el espectro visible y el ultravioleta, ¿no? Está entre el espectro visible y el ultravioleta, sí. Pero ahora, la pregunta, ¿es del espectro visible o del ultravioleta? Sí, el 10 a la Yo creo menos que del 7 está como visible. por acá. ¿Usted cree que del visible? ¿Por qué? Porque, bueno, en realidad es que si uno se pone a ver, lo primero que se me viene a la mente es que estaría como en la parte morada. Es que como usted había dicho antes, que es Ajá. parte también de la ultravioleta. No sé. Ok, hagamos algo. Pasemos esto a las unidades en las que está el espectro visible, o sea, a nanómetros. 2.41 por 10 a la menos 7 metros. Lo pasamos a nanómetros. Entonces, la misma conversión de antes. 1 metro. Bueno, esta sería la conversión inversa. Bueno, mantengamos la concordancia. Era 1 nanómetro. Son 10 a la menos 9 metros. Y esto es igual a, cancelamos los metros, espero que lo estén haciendo. Ese cálculo nos dice que esa radiación es de 241 nanómetros. Ahora sí, repito la pregunta, ¿es del rango ultravioleta o del rango visible? El rango visible.
Ultravioleta. No, está mal. Es del rango ultravioleta. Ultravioleta. Porque el visible va desde los 400 hasta los 700. ¿Dónde está el 241? Está por acá. Arriba. Sí, ya no entra dentro del espectro visible. Entonces, ya sería ultravioleta. Muy bien. ¿Claros con esto? Sí, profe. Interesante el ejercicio, ¿cierto? Sí, profe, puede volverse para poder tomar una foto a la pantalla. ¿Puedo volver a qué, perdón? Esto era, ¿verdad? Sí, gracias. Ok, con gusto. Muy bien, un par de minutos todavía. Ok, bueno, ahí están las respuestas. Habíamos visto también cuando estábamos viendo el desarrollo del modelo atómico, bueno, Planck dijo que la radiación electromagnética, que eran ondas, tenía un cierto comportamiento de partículas, en especial este efecto de que la energía estuviera cuantizada, estuviera o se moviera en paquetes, que es como un análogo de partículas. Resulta que, como lo hemos visto también con de Broglie, la materia también se tiende a comportar como una onda. Entonces, bueno, este efecto se vio principalmente por el efecto de difracción de los electrones. ¿Qué es el efecto de difracción? Que creo que se ve en física, no sé si ya lo vieron. Bueno, ya se los había comentado, me parece. El efecto de difracción de la luz es un efecto que sucede en ondas. Resulta que si yo tengo una fuente luminosa y esa luz pasa por una rendija pequeña, por un huequito pequeño, la luz no viene iluminando solamente el espacio o no ilumina solamente en la dirección en la que está ese pequeño hueco, sino que pasa por el hueco y se dispersa. Cuando tenemos un arreglo de dos o más huecos muy pequeñitos y seguidos, entonces se crea un patrón de difracción. ¿Qué es este patrón de difracción? Es un patrón donde se iluminan ciertas zonas y hay zonas en las que no se ilumina nada. O sea, vamos a tener una secuencia de líneas iluminadas y líneas oscuras. Y en este patrón de difracción, otra característica es que en el centro las zonas iluminadas son más intensas y se van atenuando conforme nos alejamos de ese centro. Ese es el fenómeno de difracción de la luz. Acá lo podemos ver. Bueno, es el patrón que se ve. Entonces, una línea central muy iluminada, líneas oscuras donde no llega la luz, otra línea iluminada un poco más tenue, líneas oscuras, líneas iluminadas un poquito más tenue, y así se repite. Ese es el patrón de difracción obtenido para radiación electromagnética. Acá un ejemplo de cómo se ve. Y vamos a pasar a la imagen. Si nosotros repetimos este experimento utilizando electrones en vez de luz, electrones a una cierta velocidad y una rendija muy pequeña apenas para que pasen los electrones, resulta que cuando nosotros detectamos los electrones en una pantalla, esos electrones se distribuyen también con un patrón de difracción.
¿Eso qué es lo que nos quiere decir? Que esos electrones se están difractando como si fueran una onda, no como partículas, sino como si estuviéramos hablando de una onda. Entonces, de esta manera, se determinó que la materia, partículas sólidas con masa, podían también tener un comportamiento ondulatorio, que es lo que se conoce como el comportamiento ondulatorio de la materia. Este fue un descubrimiento hecho por Luis de Broglie, como habíamos visto, y él además logró determinar cómo calcular la longitud de onda para una partícula. Entonces tenemos esta otra ecuación que también tienen que aprenderse. Vean que acá, bueno, tenemos la longitud de onda de la partícula, tenemos la constante de Planck, la masa de la partícula y la velocidad de la partícula, o lo que vendría siendo el momento de esa partícula, masa por velocidad. Ahora, esta ecuación, y acá se los pongo, esta ecuación es solamente para partículas, para materia. No se les ocurre utilizar esta ecuación, por ejemplo, para fotones. ¿Por qué? Porque además tenemos que utilizar una masa que para fotones, pues no sabemos cuál es la masa de los fotones. Y otra característica interesante, no utilicemos tampoco las ecuaciones de la luz. Por ejemplo, la ecuación de la velocidad de la luz igual a longitud de onda por frecuencia, y la ecuación de la energía, que es constante de Planck por frecuencia. Estas ecuaciones no las vamos a utilizar para partículas. ¿Por qué? Porque esas ecuaciones parten del hecho de que de la radiación electromagnética se mueve siempre a la misma velocidad, que es la velocidad de la luz en el vacío. Y acá vemos que las partículas no se mueven a esa velocidad, tienen una velocidad distinta. Entonces, esto no lo vamos a utilizar nunca con partículas. Entonces, vamos a quedar por acá. Si gustan, pueden tratar de resolver este ejercicio. Y para la tarde, como se supone que en la tarde ustedes tienen también que dedicar tiempo a la materia, entonces acá al final de la presentación hay varios ejercicios. Resuelvan todos los ejercicios que puedan, bueno, de la materia que hayamos visto. Ahí nos quedaron un poquito de temas por ver, un par de temas, que los vemos la próxima semana. Y también en horas de la tarde les dejo una tarea para que entreguen a más tardar el próximo lunes antes de entrar a clase. Entonces, para esta semana, ejercicios. Los ejercicios son para ustedes. Si gustan los hacen, si gustan no. Ojalá los hagan. Y la tarea que por supuesto sí es obligatoria. ¿Alguna pregunta? Ya para dejarlos ir a almorzar. La tarea se va a parecer a esos ejercicios de práctica. La tarea se va a parecer a los ejercicios de práctica. La tarea se las dejo en el modo. Ok, gracias. Ok. ¿Gusto? Bueno, chicos, entonces quedamos por acá y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.